Seguimos compartiendo en vivo la mañana del 11 junto a ustedes. Estamos a través de Canal 11 de Punta del Este y del Canal 21 de Montecable en Montevideo. Ya estamos en comunicación con nuestra primera entrevistada. Estamos vía Skype con la licenciada Gicia Carvajal. Ella es licenciada en Psicología. ¿Qué tal, Gicia? Buen día. Gracias por atendernos. ¿Qué tal? Buen día para ustedes. ¿Cómo Mu- están? Muchas gracias. Bueno, cambios que genera el teletrabajo, el miedo a salir de la cuarentena y volver a la normalidad. Nosotros hablamos muy seguido de este tema. Por un lado tenemos las recomendaciones de la autoridad sanitaria, por otro lado tenemos el acatamiento de la mayoría de la población y tenemos una Sí. minoría que parecería como que no está respetando y nos genera ese temor, inclusive ante la liberación de determinados sectores de la actividad, a si se podrá salir de control una situación que aparentemente está dentro de los cánones normales. ¿Cómo debemos analizarlo, este fenómeno? Bueno, a ver, hay temas diferentes. Uno, el que hablaste primero, que tiene que ver con el teletrabajo, que fue lo primero que dijiste, y lo otro es esta cuestión de aceptación o no de algo que se nos impone desde afuera y que nosotros no podemos controlar. Y ahí depende, hay como diversas posturas frente a esto de la población, ¿no? Al principio, en el primer momento, yo creo que a todos nos pasó un poco de esta sensación de negación, ¿no? A nosotros no nos va a pasar. Yo misma recuerdo que en diciembre, cuando apareció esto, y lo escuché en las noticias, dije, pero es en China. Digo, nosotros estamos lejos, no nos va a suceder nada. Y cada uno de nosotros siguió viviendo como que, no sé, sí, de repente había algún sector de la población que estaba ocupándose de eso, pero los demás nada. Esto es un mecanismo defensivo de los seres humanos. Y respecto al acatamiento, como tú decís, pasa un poco lo mismo. Yo creo que hay negación de parte de algunas personas de lo que esto puede implicar, sobre todo porque estamos frente a la incertidumbre. En realidad, nadie sabe muy bien cuánto va a durar esto, qué es lo que implica. Y como es algo invisible, no lo vemos, no es tangible, no lo podemos tocar, no nos podemos esconder, porque no nos podemos esconder del virus, ahí viene y mejor no salimos. Entonces se tiende a pensar como que no hay un peligro en algunas personas. Por otro lado, también los psicólogos lo que promovemos es salirnos de ese lugar del miedo paralizante. O sea, el que tiene que salir necesariamente, que salga, que pueda ir a trabajar, que tome las medidas necesarias, y ahí empiezan a haber otros temas, ¿no? Que es lo que vos estabas diciendo recién, Marcelo, ¿no? Bueno, esto del acatamiento y cómo nos involucra de alguna manera a todos y en qué medida. Digo, ese virus que no lo vemos, es un virus, a ver, es un temor que tiene que pasarnos y quedarnos paralizados en nuestras casas sin hacer nada y estar expectantes solamente de eso. No, nuestra vida sigue. Y entre otras cosas, sigue con el teletrabajo, que fue lo primero que vos hiciste mención hoy, ¿no? Y que ha tenido como, no sé si tu pregunta venía un poco por ahí, digo, ¿no? Sí. ¿Cómo la gente se resiste a veces a esto? Las dificultades que esto conlleva, porque no nos olvidemos que pasamos del ámbito laboral al ámbito doméstico y tratar de unir esas dos realidades a veces no es fácil. Entonces, resistencias al cambio aparece en todas las personas y en toda la población. Digo, resistencias bueno, voy a poder hacerlo o no, me voy a adaptar a la tecnología, cómo va a ser esto de trabajar en mi casa, qué pasa con los niños, por ejemplo, ¿no? Las familias donde hay niños chicos, cómo se les explica que papá o mamá o ambos están trabajando, que ese es un momento que necesitan tener de tranquilidad. Esto ha sido todo un desafío. Yo trabajo con medicina ocupacional y me comentaban, sobre todo las médicas, que son las que están más en contacto con las empresas, que ha sido una demanda constante de inquietudes
este tema de cómo hace, sobre todo en el ámbito docente, ¿no? Los docentes y el teletrabajo y las dificultades que esto ha causado, ha sido un motivo de inquietud y de cuestionamiento constante, sobre todo en lo que a medicina ocupacional se refiere, ¿no? En la parte de salud mental, también, digo, porque bueno, a ver, cómo yo creo que de esta situación de crisis la vivimos todos, pero la va a sobrellevar de mejor forma aquel que tenga ya herramientas propias incorporadas para sobrellevar cualquier crisis. Y esas herramientas hoy en día hay que ponerlas, hay que utilizarlas, hay que ponerlas en actividad de alguna forma. Entonces, cuando a mí me preguntaban, me pasaban estas inquietudes las médicas, yo lo que podía enviarles a los docentes y trabajar con ellos como mensaje es que, bueno, que cada uno tiene sus propios sistemas de autorregulación y sus propios sistemas de poder estabilizarse emocionalmente para lograr determinados objetivos. Si hay un docente que tiene que estar dando una clase online y tiene los niños arriba a UPA que se le suben, evidentemente que ese docente no va a estar en mejores condiciones. Y va a tener que encontrar momentos y a veces cambiar toda la dinámica, momentos para que o esos niños o estén durmiendo o momentos que haya otra persona que se pueda encargar de los niños para poder desempeñar su tarea, o aceptar con compasión su propia realidad. Porque esto es una situación que nos está sucediendo y es atípica, no es lo que vamos a vivir cotidianamente. Entonces, también hay que ser un poco, aceptar y ser un poco compasivos con nosotros mismos, sin exigirnos tanto. Te hablo de los docentes porque son las inquietudes que más me han llegado, pero también hay mucha gente que son empleados administrativos, de entes del Estado, de bancos, que también están llevando su tarea, su trabajo a su casa. Y también les puede estar sucediendo lo mismo. Han sido cambios que se han impuesto de una manera, en algunos casos, abrupta. Por eso, el monto de estrés que generan. Porque no hubo un proceso para que esto se fuera dando paulatinamente e incorporándolo a la vida cotidiana. No sé si te queda un Sí, poco sí, sí, claro. está claro. Yo te quería preguntar por la porción de la población que de repente no acata las medidas que ha impuesto Salud Pública. Sí, Lo hacen sí. porque no tienen una percepción del riesgo, porque a pesar de tenerla deciden arriesgarse igual por aquello de que a mí no me va a pasar nada. Es porque ya Sí. el agobio, el encierro y el opio es tan grande que igual prefieren asumir otros riesgos ante la eventualidad de poderse contagiar o no, antes que seguir viviendo en ese encierro. Digo, ¿qué lectura psicológica harías tú? Bueno, hay dos situaciones diferentes. El que sale por necesidad a trabajar afuera y que muchas veces está muy estresado, porque ahora se están dando múltiples factores de estrés. Está el que está estresado por el temor al contagio. No sé, acá no tanto, pero en Montevideo, que la gente anda mucho más en ómnibus, el temor justamente a otros riesgos que se pueden sumar, porque hay menos gente en la calle, hay menos frecuencias de ómnibus, por lo tanto hay más exposición a otros peligros, ¿no? Entonces está el que sale porque no tiene otra opción que salir a trabajar, y aquel otro que sale porque existe un mecanismo defensivo que es la negación. Es esto de a mí no me va a pasar nada y yo no soy responsable si le pasa a otros tampoco, ¿no? Entonces, yo creo que esta es la población que de pronto justamente es la que estaría como más en conflicto, pero no solamente con el coronavirus, en toda su vida. Personas que le cuesta aceptar los límites,
tolerar las frustraciones, por supuesto, y ser responsables de sí mismo y de los demás. Hay un grupo de estas personas, y yo no me estoy refiriendo a las personas que necesariamente tienen que salir, por ejemplo, gente que tiene hijos con ciertos trastornos, por ejemplo, el autismo. Hay veces que es necesario que esta gente, estos niños, estos padres, salgan por lo menos a dar una vuelta con estos chicos, a caminar. Y no estoy refiriéndome a esas situaciones particulares. Me estoy refiriendo a aquel que pudiendo quedarse en su hogar, desacata esto porque ya estamos todos cansados, es una realidad, A ese ¿no? público apuntaba la pregunta, Gicia, no a Sí, las excepciones, por no eso. al que tiene que salir a trabajar o al que tiene que salir a buscar alimentos. Aquel que dice, salgo a caminar igual o me encuentro con fulanito o fulanita igual y hago vida social igual, me voy a tomar mate a la Rambla, etcétera. Bueno, yo creo que acá opera también la omnipotencia, ¿no? Esta cuestión de yo puedo con todo, a mí no me va a pasar nada. Y hay un grupo de población que tiene que ver mucho con la juventud, ¿no? La juventud ve tan lejano a veces cualquier situación de riesgo, porque realmente a los jóvenes muchas veces, por supuesto, le pasan menos situaciones menos situaciones de enfermedad o complicaciones que a los adultos. Entonces, el joven en sí mismo tiene un grado de omnipotencia y de exposición al riesgo que lo sigue haciendo en estos momentos. Pero muchas veces atrás de los jóvenes también hay familias que de pronto no han podido poner los límites de manera firme y no han enseñado, porque esto también se enseña, a tolerar frustraciones. Es una frustración no poder salir. A todos nos pasa. Digo, no poder ir libremente a caminar por la Rambla, no poder ir a dar una vuelta, no sé, por el shopping, si quisiera, ahora están cerrados, pero digo, o no poder ir a hacer el deporte, no poder ir a la facultad. A todos, en alguna forma, esto nos está frustrando. Pero si nosotros tenemos ciudadanos que han construido esa tolerancia a la frustración, si han podido internalizarlo, ¿no? Y viven de esa forma, tolerando algunas frustraciones, hoy en día van a poder sobrellevar esto, que es una frustración general, de la mejor manera posible. El tema es que en muchas ocasiones la tolerancia a la frustración no es algo que se haya ni enseñado ni que lo hayan adquirido las personas. Entonces, frente a cualquier situación de un límite impuesto desde afuera, se desacata, ¿no? Porque, bueno, en realidad, en la cabeza de muchas personas no están haciendo nada malo. Yo estoy caminando, no estoy molestando a nadie, ¿no? Es lo que uno escucha. Pero si yo no me acercaba mucho a la gente. Entonces, yo creo que esto tiene que ver con esa posibilidad de tolerar frustraciones y de aceptar límites que de pronto los adultos también tendríamos que rever. Ojo, que hay muchos adultos que también están haciendo esto, ¿no? Y gente anciana que uno dice, ¿por qué salió sin tener necesidad? Pero también tendríamos que rever qué fuimos enseñando y qué le fuimos dando a los jóvenes, a los niños, desde antes, ¿no? Esto no es que ahora aparezca. Quizás ahora se hace más evidente que en otras oportunidades, pero esto siempre se ha dado, ¿no? El desacato, el correr riesgos, el ir un poquito más allá a ver qué pasa. Digo, es algo natural en el ser humano. Lo que pasa es que justamente los adultos, los padres, los referentes, tenemos que ir enseñando eso, que no es todo, no se puede, digo, ¿no? No siempre en la vida van a poder hacer lo que quieran. Y por otro lado, en este momento también tenemos que tener en cuenta que estamos ya, no sé, en mi caso, por ejemplo, hace un mes que prácticamente yo no salgo. Y no deja de ser una situación diferente, una situación que está condicionada por otros porque nosotros no la buscamos, sí lo hacemos voluntariamente, pero se nos impuso de alguna manera, ¿no? Y no deja de ser algo que ya está tornándose para algunas personas muy tedioso, ¿no? Asfixiante, si se quiere, ¿no?
Y ahí hay que ver cada caso también en particular. Digo, nosotros los psicólogos a veces no nos gusta mucho generalizar, porque a veces hay casos y casos. Hay personas que están viviendo, por ejemplo, situaciones jóvenes incluso de violencia doméstica. Hay situaciones, nosotros nos imaginamos la casa, ¿no? Cuarto para el nene, cuarto para los padres, el living, un lugar para estudiar, y hay casas donde eso no se da. Entonces también a veces hay que entender cada caso y generalizar muchas veces, corremos el riesgo de ser como demasiado exigentes con toda la población, ¿no? No sé, Marcelo, si pude aportarte lo que vos Sí, sí, estabas sí. Claramente preguntando. te dejábamos extender los conceptos porque justamente estaban enriqueciendo la respuesta que era la que estábamos buscando. Queríamos volver al tema de los cambios que genera el teletrabajo. Usted, como profesional, ¿realiza algunas recomendaciones? No sé, me imagino, por ejemplo, vestirse de alguna forma. Bueno, hay algunos colegios que están recomendando, por ejemplo, aquí en el departamento de Maldonado, que a los niños se pongan el uniforme para asistir a la clase online. Sí, sí, sí. Mira, yo desde el día 1 de esto, digo, yo como psicóloga, desde el primer día, desde el lunes, no me acuerdo que fue 15, 16, no recuerdo, de marzo, yo dejé de atender en mi consultorio, ¿no? Porque digo, yo puedo extremar las medidas, pero bueno, en realidad no sabía quién, quién podía venir o cómo, ni nada, y es para cuidar sobre todo al resto. Pero de todos modos, más allá de que dejé de atender presencialmente, seguí atendiendo vía online. Y traté en mi persona, porque esto nos atraviesa a los psicólogos también, digo, ¿no? Porque muchas veces nosotros los psicólogos a veces hablamos como desde otro lugar, bueno, enseñamos, bueno, cómo poner límites, no sé, cómo tolerar frustración, cómo trabajar las emociones, que muchas cosas nos pasan, pero a veces estamos lejos de eso que estamos haciendo. Hoy estamos atravesados todos por lo mismo. Entonces, digo, uno tiene que poder predicar con el ejemplo de alguna forma, ¿no? Entonces, cada vez que yo iba a trabajar online, digo, que iba a atender, yo trato de hacer todo como que estuviera el paciente acá en mi consultorio. No sé, digo, desde si alguien se estila maquillarse, que se pueda maquillar, si le gusta arreglarse, que se arregle, digo, porque la vida sigue. ¿Y qué pasa con esto? Hay personas que están fascinadas con estar en la casa y estar todo el día con el jogging puesto y no les importa, y bárbaro por ellos. Pero hay otras personas que justamente esto de estar todo el tiempo, el jogging o el pijama, los championes, eso puede llevar a que empiecen a aparecer otras conductas como, no sé, más tristeza, en algunas ocasiones hasta aspectos más depresivos. Entonces nosotros yo particularmente lo que recomendaba desde el primer día es que la persona pudiera tener rutinas establecidas, sin una exigencia total, porque es un momento de estrés el que estamos viviendo, pero que pudiera mantener ciertas rutinas, sobre todo con órdenes en cuanto a higiene, alimentación, horarios para estudiar. A mí, en mi caso, por ejemplo, me condicionaba bastante también y me organizaba el tema de tener los pacientes y a determinada hora, digo, ¿no? Entonces, eso también es importante. Tratar de que esto no se parezca todo el tiempo, no es el caso de las personas que tienen que trabajar afuera, pero de los que no salen de su casa, que no se parezca a vacaciones, porque no son. Pero sí igual tenemos que tener una mirada hacia nosotros mismos, una mirada como más paciente, porque si bien no son vacaciones, es una situación especial. Entonces sí recomendamos que la persona pueda mantener ciertos hábitos que antes mantenía. Verse arreglada, sobre todo las mujeres que les gusta maquillarse, lo que sea, bueno, si quiere algún hombre también, pero quiero decir, cada uno que pueda mantener el hábito que tenía desde antes. Esto es fundamental. Y sobre todo, tener espacios delimitados. El tema de llevar el trabajo a la casa, una forma de organizarlo es tener espacios mentales. No estoy hablando de espacio físico porque hay veces que la gente no tiene espacio físico,
pero sí espacios mentales. Esta es la hora que voy a usar para trabajar. Y puede haber interferencias, puede haber interrupciones, pero que la persona tenga una organización mental, porque entre el bombardeo de información, los temores y todavía toda esta desorganización puede ser muy perjudicial para el psiquismo, ¿no? Gicia, no sé si se interrumpió la comunicación con la licenciada Gicia Carvajal. Sí, tenemos allí otra vez un problemita, pequeño problemita de conexión. A ver si pudiéramos restablecerla inmediatamente o vamos a tener que dejar la entrevista acá. Sería una lástima realmente, por más que ya tenemos que ir redondeando. Ahí está, ahí volvimos a la comunicación con la licenciada Gicia Carvajal. Redondeamos, Florencia. Sí, bueno, le decía recién la importancia de encontrar estos espacios físicos o mentales en realidad, ¿no? Para dedicarse al trabajo. Yo me imagino también que es lo mismo, corre lo mismo también para que los chicos tengan sus clases, ¿no? Porque yo he hablado con madres, que mi hijo es muy chiquito, pero con madres que tienen hijos más grandes, que te dicen, no puedo estar desde las 8 de la mañana, o mis hijos no pueden estar desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde sentados frente a una computadora haciendo los deberes. Entonces, como capaz que organizarse, ¿no? Bueno, por lo menos como objetivos más fáciles o más concretos, por lo menos 2 horas con un recreo, o bueno, como decís en el Ahí teletrabajo, va. encontrarse, ¿no? Como una rutina, y qué difícil es capaz que mantenerla, porque se mezcla este concepto también, me parece, el tema de vacaciones, porque estás en casa, pasa también con la comida, ¿no? Comemos mucho más, en ese tema como que nos relajamos por un lado, pero como que mantener la rutina también en el sueño, quienes se acuestan más tarde, que de costumbre, ¿no? Es como Sí. que todo rige, todo vuelve a decir una rutina ordenada, ¿no? Sí, a ver, rutina ordenada que no implica una sobreexigencia, porque los niños, aunque nos parezca que ellos están en la de ellos, también están muy movilizados por todo lo que está sucediendo, ¿no? Entonces, tenemos que tener paciencia y encontrar momentos y recursos internos de autorregulación emocional. Esto es muy importante, porque justamente las emociones se van para cualquier lado, porque el cuerpo, sobre todo los que no estamos saliendo, el cuerpo está mucho más quieto, entonces no hay una organización cuerpo y mente. La mente iba muy rápido en estos días, sobre todo la información, todo lo que estaba pasando, y nuestro cuerpo había quedado quieto, ¿no? Se nos pidió que nos quedáramos quietos y bueno, acatamos eso voluntariamente, entonces hay una descoordinación, se disocia mente-cuerpo y entonces lo que nosotros necesitamos es autorregularnos, autorregular emociones. Esto hay personas que ya tienen ejercicios mentales hechos, ¿no? Hay un entrenamiento para esto, y otras que pueden tener en esta situación que se nos está dando la oportunidad de encontrar todas estas posibilidades de autorregulación que van a ser útiles para toda la vida. Porque situaciones, lamentablemente situaciones de crisis, esta no es la primera crisis, quizás es como la más llamativa, pero no es la primera crisis que un ser humano vive en general, ¿no? Entonces, esto es importante también encontrar. Muy interesante, Autorregulación emocional. el concepto ese de la disociación mente-cuerpo, ¿no? El cuerpo quieto y la mente que sigue viajando a mil, no solamente porque estamos acostumbrados a estar todo el tiempo pensando en el futuro y analizando lo que pasó, nunca vivimos el presente, sino que además esto nos obliga a pensar en el famoso día después, en qué va a pasar, en cómo vamos a hacer, qué pasará con el trabajo, con el país, y estamos quietos en nuestras casas encerrados con la cabeza potenciada en cuanto a la velocidad de los pensamientos, ¿no? Sí, tal cual. Sí, Marcelo, es así como vos decís. Y eso lo padecimos de alguna forma todos. Y bueno, y tenemos que encontrar nuestras propias herramientas para poder equilibrar, porque lo que necesitamos es encontrar un equilibrio interno para sobrellevar todo esto y para pensar en el después. Como vos Claro, decís, claro. esto va a quedar acá, después vamos a salir de esta situación. La verdad que un placer escucharte, muy interesante todo lo que nos has contado y bueno, gracias por atendernos. Seguiremos comunicados, No, Gicia. no, por favor, gracias a ustedes, a las órdenes. Con mucho gusto, hasta pronto. Bueno, la Chao. licenciada Gicia Carvajal, psicóloga, cuántas cosas, ¿no? Que de repente uno lo hace automáticamente y no se tiene a pensar o a analizar. Y este perfil psicológico con el que analiza la licenciada Carvajal es bien interesante y además uno lo puede adaptar a cada uno, ¿no? A su realidad personal. Sí, la verdad que aparte es súper claro, ¿no? Y quedan muchas preguntas pendientes, pero bueno, ya Sí, les claro, adelantamos que claro. vamos a estar hablando seguro de esto, bueno, en los próximos días.
Algunos mensajes, por favor, Marcelo, te escucho hablar del virus. ¿Y qué pasa con esta basura? Hay mucha gente mayor al lado de este basurero. ¿Cuál es el nivel sanitario? Que hagan sacar esta mugre, por favor. Llamo al número de la Intendencia, no me atienden. Bueno, la Intendencia está con servicio restringido, ¿no? Eso es bueno decirlo. Este vecino, yo estoy buscando mensajes más atrás para saber de dónde nos hablaba. De Maldonado Nuevo, calle 7 y calle 10. Dice, nos manda las fotos acá y la verdad que son bastante grandes los basurales. Dice que hay hasta animales muertos y que hay un olor fétido horrible, una contaminación en el aire. Dice, estoy harto de limpiar y nuevamente tiran basura. ¿Dónde está la sanidad? Por favor, Marce, te vemos todos los días. Bueno, transmitimos la inquietud de este televidente. Otro de los mensajes dice, buen día, ¿cómo están ustedes? Si no entra un peso, yo trabajo de cuidacoche y la verdad me tengo que cuidar porque sufro de asma. En otro mensaje dice, Marcelo, tenemos que tener en cuenta que también hay que pagar facturas, hay menos bancos abiertos. Ayer fui a un banco X que está en Roosevelt, no había papel para imprimir el estado de cuenta, me fui a Punta del Este, llegué a tiempo, había cola, pude terminar mi gestión, la tarjeta solo se puede pagar en una red de pagos, tengo 2 sucursales abiertas, hacer la cola otra vez, ¿se entiende toda la complicación? Bueno, si no pago en fecha ya sabemos todo lo que pasa, agradezco que transmitas la noticia, siempre los miramos, gracias por informarnos. Bueno, aquí dice también, buenos días, hay un video de una mujer que tuvo los síntomas, llamó, dice que para hacer el test le cobran 5.000 pesos y después que la llaman y que le cobran 1.200 pesos. ¿Esto es real? ¿Cómo hará la gente que no puede pagar? Quédate en casa que después te paso a levantar tu cuerpo. Dice esta televidente, bueno, la gente que se preocupa por el tema del pago de los test a nivel privado, ¿no? Que no sé exactamente el costo cuál es, pero... Pero tengo entendido que en hospitales públicos, por lo menos, o sea, cualquier persona puede hacer, ¿no? Exacto, hay acceso a los test, están garantizados además por el gobierno el acceso a los test para todas las personas que lo necesiten. Marcelo, muy buen programa, nosotros seguimos obedeciendo, quedándonos en casa, pero hace 1 mes y 3 días que estamos sin trabajar. Al tener una cantina licial no nos corresponde seguro de paro ni nada, seguimos sin respuesta, el supuesto préstamo nos dicen que todavía no está aprobado, perdón, pero 1 mes más encerrados sin trabajar y sin ninguna ayuda nos va a matar el hambre, no el coronavirus. Bueno, muchos han dicho eso, ¿no? Que el encierro, bueno, a ver, cuando empieza a picar el hambre o gente que se ha quedado sin trabajo, ¿cómo vamos a hacer? Bueno, esto es en la diaria, hay que ir día a día programando las cosas y organizándonos a nivel familiar y suponemos que a nivel de las autoridades también. Vamos a una breve pausa, ya venimos, quédense con nosotros.